El siguiente ejercicio se nos pide calcular el calor que se debe suministrar a un evaporador y la masa del agua de enfriamiento. Tenemos un evaporador y un intercambiador de calor o un condensador, y se nos pide calcular la cantidad de calor que hay que suministrar a este evaporador y la masa de agua que necesitamos para reducir la temperatura y condensar a la vez esta corriente 2 de vapor, para lo cual se nos dan todos estos datos, ¿no? La composición de entrada, la composición de salida de esta mezcla de esta M3, y aunque parece complicado, no lo es tanto, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Nada más nos dan los datos de la entrada y nos piden esto. Vamos a hacer un balance de energía por equipos, ¿sí? Es decir, un balance de energía para el evaporador y un balance de energía para el condensador. El balance de energía para el evaporador sería muy parecido al del ejercicio anterior que hicimos para la separación de benceno-tolueno, y nos quedaría de la siguiente manera. Este es nuestro diagrama, y aquí tenemos en un orden diferente el número de las corrientes. Bien, aquí tenemos para el evaporador corriente 1, corriente 2 y corriente 3, ¿sí? 1, 2, 3. Seguimos con la secuencia 4, 5 y 6. Entonces al final yo numeré estas dos, 7 y 8. Entonces si recuerdan que el calor suministrado es la diferencia entre la energía que tiene la corriente 7 y la que tiene la corriente 8. ¿Sí? Ok, pero antes de eso, si hacemos el balance global de energía, sería todo lo que entra va a ser 1 y 7, que es lo que tenemos aquí. Estas son las entradas. Y estas de acá son las salidas del evaporador. Si en el evaporador salen la corriente 2, la corriente 3 y la corriente 8. Y bueno, ya dijimos que el calor que se suministra va a ser el equivalente al calor. La diferencia de la energía entre la corriente 8 y la corriente 7, hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior, ¿sí? Calor que suministra, diferencia entre E7 y E8. Por lo tanto, reordenamos esta ecuación para que nos quede E7 menos E8. Entonces E7 está aquí, E8 está acá, está positivo, pasa a negativo, ya nos queda como lo queremos. Y estos términos quedan iguales, únicamente este que está positivo de este lado va a pasar negativo de este lado, ¿no? Que es como lo tenemos aquí. Y todo eso, dijimos, sería la manera de calcular el calor que se está suministrando. En este caso tenemos entalpías específicas por unidades de masa, ¿sí? Es calorías por... el CP está en calorías por kilogramo. Y el flujo másico, el flujo lo tenemos como flujo másico en 100 kilogramos por hora. Entonces debemos ser congruentes. Si esto está en masa, esta entalpía debe estar por unidades de masa. En el caso anterior lo teníamos en moles y las entalpías estaban expresadas en unidades de moles. Únicamente hay que cuidar ese detalle, ¿no? Bien, de esta manera, el gasto másico 1 lo conocemos. Las entalpías, tenemos las temperaturas en las tres corrientes. Aquí tenemos temperatura 1, 26 grados centígrados. Temperatura en 3, 70 grados centígrados. Y aquí estamos hablando de una separación, ¿no? Para que esta separación se pueda realizar a cabo, se requiere que se alcance un equilibrio, ¿no? Un equilibrio líquido-vapor. Por lo tanto, si la temperatura aquí es de 70 grados centígrados, como no se nos indica nada diferente, podemos asumir ese equilibrio líquido-vapor y decir que la temperatura de la corriente 2 también son
70 grados centígrados. Entonces con eso ya tenemos temperatura 1, temperatura 2 y temperatura 3. Y esto nos va a servir para calcular H1, H2 y H3. Bien, aquí esta corriente de aquí, M1, va a ser como líquido comprimido. Esta aquí también como líquido comprimido. Y aquí venimos de una separación. Si no viniéramos de una separación, podríamos decir que este líquido comprimido, pero viene de este equipo, es un evaporador, entonces aquí tenemos una mezcla de líquido-vapor y lo podemos calcular como vapor saturado. Entonces aquí vamos a ocupar entalpías para un vapor saturado. ¿De acuerdo? Entonces en este punto vamos a ocupar el calor latente de vaporización, pero únicamente para la corriente 2. Bien, entonces lo que podemos hacer primero es calcular H1, H2 y H3 y lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? Vamos a ocupar la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3 para el balance del evaporador. La temperatura de referencia se nos especifica que la tomemos como 26 grados centígrados. Por tanto, por lo tanto vamos a ocupar esa temperatura, ¿no? Para la corriente 1, 2 y 3 tenemos esos datos. La corriente 1 tiene esta composición de cloruro de sodio y esta composición de agua. Y el Cp que nos están dando ya no hay que calcularlo, no hay que buscarlo tampoco. Entonces vamos a tomar este valor de Cp de 0.9 calorías por grado centígrado a esta temperatura de referencia de 26 grados centígrados. Para la corriente 2 tenemos únicamente vapor de agua. Consideramos que no se está evaporando sal, de hecho no se evapora. Entonces la composición del agua, en este caso, es de 1, ¿no? En la corriente 2 no tenemos nada de cloruro de sodio, mientras que en la corriente 3 tenemos 29% de cloruro de sodio y la diferencia sería para el agua. Entonces, en base a eso ya tenemos Cp de la corriente 1, Cp de la corriente 2. Y en la corriente 2 se nos da un dato de calor latente de vaporización de 2334 kJ por kilogramos. La información que estamos manejando está en calorías, entonces podemos bien convertir este Cp a kilojoules por kilogramo, o más fácilmente ese valor que tenemos de 2334 kJ por kilogramo lo dividimos entre 4.184 y nos quedaría en calorías por gramo. Entonces ya tenemos los datos que vamos a requerir para la corriente 2 y para la corriente 3 también se nos da el Cp, ¿no? Sería calcular H1, H3 y H4. Dijimos que H1 y H4 va a ser como líquido comprimido, ¿sí? Cp por el delta T. H1 les va a dar 0, H4 38.28 y para H3 hay que ocupar la de vapor saturado, ¿sí? Que sería el Cp por la diferencia de temperaturas, temperatura de saturación más temperatura de referencia, más el calor latente de vaporización. Entonces con eso ya tenemos H1, H2, H3. Y para poder terminar el cálculo, necesitamos también conocer todas las masas, ¿no? Sí, necesitaríamos conocer todas las masas. Aquí conocemos únicamente M1, M2 no la conocemos y M3 tampoco la conocemos. Hay que hacer un balance global de materia donde M1, que es lo que entra, es igual a lo que sale, M2 y M3. Y un balance por componentes. En este caso tomamos el cloruro de sodio. Tenemos que en la corriente 1 la fracción mol del cloruro de sodio por el gasto másico 1 va a ser igual a la fracción mol del cloruro de sodio en la corriente 2 por el gasto másico de la corriente 2. Y lo mismo en la corriente 3, ¿no? Fracción
Bueno, en este caso es la fracción peso, ¿no? Estamos trabajando en masa, entonces todas estas fracciones son en peso. Estamos aquí, fracción peso del crudo de sodio en la corriente 3 por el gasto másico de la corriente 3. En la corriente 2 dijimos que es únicamente agua, entonces no tenemos cloruro de sodio, por lo cual ese término se hace 0, se simplifica esta relación, esto es igual a esto. M1 ya lo conocemos, lo que nos interesa es conocer M3, simplemente despejamos de aquí M3 y nos va a quedar esta ecuación de aquí, ¿no? Entonces con esto calculamos M3 y les tiene que dar este resultado de 24.1379 kilogramos por hora. Por diferencia, este menos este, tendríamos M2. Entonces regresamos, ya tenemos ahora sí todos los datos que nos hacían falta, sustituimos en esta expresión y obtenemos el valor del calor que se está suministrando. Y este les debe dar de 46.580 kilocalorías por hora. Aquí nada más una observación, el CP está en calorías por gramo, entonces cuando calculamos entalpía también nos quedan en calorías por gramo, pero si hacemos la equivalencia de calorías por gramo a kilocalorías por kilogramo, numéricamente es equivalente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que multiplicar primero por 1000 y luego dividir entre 1000. Nos va a quedar lo mismo, únicamente nos cambian esos datos, ¿no? Entonces podemos partir de estas calorías por gramo, las pasamos a kilocalorías por kilogramo, ¿no? Únicamente tomamos el valor y cambiamos las unidades. Y así es como llegamos a este resultado de kilogramos por hora. Si quisieran seguir manejando esto en calorías por gramo, habría que pasar estos kilogramos por hora a gramos por hora, que serían 100.000 gramos por hora, y obtendrían el resultado en calorías por hora, ¿no? No kilocalorías. Pero bueno, aquí ya lo tenemos en kilocalorías. Hasta aquí tenemos resuelto el primer equipo, que es el evaporador. Para concluir el cálculo del ejercicio se nos pide la masa de agua que hay que alimentar para que se condense este vapor saturado de 70 grados centígrados hasta 58 grados centígrados. El balance aquí, vamos a hacer un balance total para este equipo. Entonces tenemos que la energía que entra es la de la corriente 2 y la de la corriente 5. Y eso va a ser igual a la energía de la corriente 4 y la energía de la corriente 6, ¿no? E2 más E5 es igual a E4 más E6. Lo expresamos en términos de flujos másicos y entalpías, nos quedaría de esta manera, ¿no? Gasto másico 2 por entalpía 2, gasto másico 5 por entalpía 5, gasto másico 4 por entalpía 4 más gasto másico 6 por entalpía 6. También sabemos que el gasto másico en la corriente 2 va a ser igual al gasto másico de la corriente 4 y que el gasto másico de la corriente 5 va a ser igual al gasto másico de la corriente 6. ¿Sí? Entonces con esto podemos simplificar la ecuación de aquí arriba y factorizamos gasto másico 2. Este es este que tenemos aquí, que multiplica a H2, este otro que tenemos aquí. Y dijimos que va a ser igual a M4. Este está positivo, va a pasar del otro lado de la igualdad como negativo, ¿no? Y una vez que factorizamos nos queda esto. Lo mismo para el gasto másico 5. Entonces, en este caso, lo vamos a pasar del otro lado de la igualdad. Lo teníamos de este lado, lo vamos a pasar de este lado. Y nos va a quedar, si este es también M5, entonces M5 quedaría como H6 menos H5. Bien, y partiendo de esta expresión, podemos despejar M5, que es el gasto másico del agua que se debe alimentar para condensar esa corriente de vapor saturado. Para ello únicamente restaría calcular H2, H6, H5 y H4. H2 es un vapor saturado, entonces
Este sería un líquido comprimido. A ver, este de aquí sería un vapor saturado. Aquí líquido comprimido, líquido comprimido, líquido comprimido. Y en base a eso calculamos las entalpías. El Cp es 1. Para esta corriente también lo vamos a tomar de 1. Aquí es 1. Y para este dato también podemos tomar como valor de referencia un Cp de 1, ¿no? ¿Por qué de 1? No es porque sea el Cp a esta temperatura, sino porque es el valor de referencia que estamos tomando para los 26 grados de 1 caloría por grado centígrado. ¿Sí? Entonces, estas 4 corrientes les vamos a asignar un valor de Cp igual a 1. Tomamos las temperaturas de cada una de ellas. La corriente 2 está a 70 y va a salir a 58. La corriente 5 entra a 25 y sale a 38 grados centígrados. Entonces es la información que necesitamos para calcular estas entalpías. H2 dijimos que iba a ser como vapor saturado. Entonces debemos sumarle el calor latente de vaporización que teníamos en kilojoules, pero que convertimos a calorías por gramo, ¿no? Y dijimos que esa equivalencia en calorías por gramo nos queda en kilocalorías por kilogramo, exactamente con el mismo valor numérico. Entonces, para el líquido comprimido, utilizamos los datos de la corriente 4, datos de la corriente 5 y datos de la corriente 6. Aquí vamos a encontrar que tenemos para la corriente 5 un valor de entalpía de menos 1. Este valor se da por la temperatura de referencia a la que estamos tomando todos los datos, siendo que la temperatura de entrada de esta corriente es de 25 grados centígrados, ¿no? Aquí tenemos 25 grados centígrados, la temperatura de referencia es de menos 26. ¿Sí? Entonces por eso esa diferencia. Pero no se preocupen, si les da positivo o negativo, siempre y cuando hayan metido bien los cálculos en esta correlación, no importa, pueden seguir utilizando ese dato, ¿no? Y prueba de ello es que únicamente sustituimos estos valores así como están, positivos y negativos, en esta expresión. Despejamos M5, va a ser M2 por H2 menos H4 entre H6 menos H5, ¿sí? Y el gasto másico de esta corriente quedaría de 3.325.32 kilogramos por hora.